Pero, por ejemplo, la Panamericana Norte va a tener que ser reconstruida directamente por el concesionario en los tramos que han sido concesionados, ¿no? Ahí vemos Piura, la siguiente, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, Lambayeque, ¿no? Ahí se puede apreciar los tramos donde han sido afectados, destruidos. La siguiente. Aquí tenemos Cajamarca, también. La siguiente. La Libertad. Está la información relevante. La siguiente. Sí. A ver, sí. Sí, gracias, presidente. A través de usted al ministro. ¿Podríamos regresar la imagen de Piura? Usted acá nos ha aclarado de que hay zonas que están concesionadas, ¿no? Donde está destruida, ¿no? Tenemos en el cruce, a la altura de Bayóvar, para ingresar de la Panamericana hacia Bayóvar, ahí está. Esa no está concesionada, ¿no? No está concesionada. No está concesionada. No está concesionada. ¿Y usted cómo determina que es destruida? Que ya no existe la carretera, porque acá en el tramo Sullana-Talara, en la parte de Mayares, tenemos afectada, pero ahí la pista está destruida, no existe pista, estamos pasando por un costado, ¿no? Entonces me gustaría saber, o sea, cuál es lo que determina entre destruida y afectada. Gracias, presidente, a través de usted al ministro. Sí, con todo respeto, esperemos que ya va a terminar el ministro y empezamos quizás a pedir por las regiones o algunas inquietudes, por favor, para que estamos casi por terminar. ¿Ya? Sí, gracias, claro, y como seguramente va a haber la misma inquietud en otras regiones, hacemos la respuesta integral. Sí, me gracias. Gracias. Ya. Continúe eso, el ministro. Ya, entonces ahí vemos Ancas, también tenemos todos los ejes, el acceso que sube de Pativilca, o el que sube por Casma, el Callejón de Huaylas, tenemos varios ejes que han sido afectados. La siguiente, por favor. Aquí tenemos Lima, con todos los que va desde el sur, en la frontera con Ica, la zona de Cañete, tenemos la misma carretera central, la Lima-Canta-Guayay, la que sube por Huaral, el tramo para llegar a Huacho. Tenemos una serie de tramos que han sido afectados, algunos destruidos. La siguiente. Ahí podemos apreciar lo propio en la región de Ica. La siguiente. Huancavelica, en los distritos que han sido declarados en emergencia. La siguiente. Ayacucho, de igual forma. Ejes viales que han sido afectados. La siguiente. Y Arequipa, ¿no? Básicamente fue afectado también el acceso que va del 48 a Arequipa. Ahí incluso hubo muertos también en un evento que se dio en específico de lluvias intensas, como también ahora está cortado el paso para la provincia de La Unión, su capital Cotahuasi, también con deslizamientos en la carretera. La siguiente. Ese análisis que se ha hecho en carreteras también lo tenemos para puentes. Las dos regiones que tienen la mayor cantidad de puentes por construir son Ancas y Piura, que superan los 100 puentes por construir cada región. Ancas con 122 puentes, Piura con 105, y de ahí tiene Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lima, Arequipa, es decir, suman 629 puentes. Solamente a mí una aclaración, hay una gran cantidad de demanda de construcción de puentes en otras regiones. O sea, no quiere decir que en las otras regiones no se va a construir puentes. Claro, pero estamos aquí haciendo el diagnóstico, el desagregado de las regiones afectadas por el Niño Costero. Y creo que incluso también es importante resaltar que como estas regiones van a tener un presupuesto especial para reconstrucción determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces nos permite también a nosotros como sector transportes y comunicaciones tener una holgura en el presupuesto de puentes que teníamos para atender a otras regiones con la demanda que también nos hacen de puentes, porque
el presupuesto para la construcción de estos puentes en la zona que fue declarada de emergencia tiene un presupuesto adicional, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que la meta de construcción de 1000 puentes durante este gobierno va a ser superada. 629 tan solamente los que se van a construir en estas 11 regiones que estuvieron en emergencia por el Niño Costero. La siguiente. Este es el monto en soles que se va a destinar a cada región y que se distribuye en los años de 2017 al 2020. La siguiente. Acá está el desagregado de los puentes, los 629 puentes. Como le digo y resalto, vamos a construir muchos más puentes. Vamos a construir puentes en regiones que no fueron declaradas en emergencia. Pero estos puentes tienen una fuente de financiamiento del presupuesto de reconstrucción. En consecuencia, nos libera también al presupuesto ordinario del Ministerio de Transportes para poder atender la demanda de puentes en otras regiones con el presupuesto ordinario, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante para cumplir objetivos mucho más allá de los 629 puentes que como compromiso vamos a construir en las 11 regiones declaradas en emergencia por Niño Costero. La siguiente. Y si vemos dónde están ubicados principalmente, están muy pegados a la costa, en Tumbes, la construcción de los puentes que están previstos. Entre Tumbes está pues desde Máncoras, Punta Sal, todo el eje costero que tiene un requerimiento de construcción de todos estos puentes. La siguiente. Ahí vemos en Piura. En Piura no solamente el requerimiento es en la Panamericana, en los tramos de Sullana a Talara, que es el que digo de que tiene toda esta red de puentes sin construir, sino también los ejes que van a la sierra, ¿no? No todo el eje que va el Andino Central, la carretera que va a Huancabamba, tiene una serie de puentes que también requieren ser construidos porque han sido afectados en este niño. La siguiente, Lambayeque, vemos lo propio. La siguiente, en La Libertad, ¿no? Vemos ejes transversales y ejes longitudinales de la sierra, donde en Bambamarca, en Chota, tenemos una serie de requerimientos, San Marcos, tenemos requerimientos, ya están identificados y ya la gran mayoría de estos puentes se construyen entre el año 2018 y el año 2019. La siguiente. Esta es La Libertad. Ahí pueden ustedes apreciar. La siguiente. En Ancas, donde hemos determinado de que son más de 100 puentes los que se van a construir en Ancas. La siguiente. En Lima. De igual manera. La siguiente. En Ica. Tenemos ahí previsto. La siguiente. En Ayacucho. Esto es, lo que estamos dando es una primera información. Obviamente, recién el día de hoy se instala la Comisión de Reconstrucción, ¿no? El Consejo Directivo. Y esta información tiene que ser, es un avance. Aquí no están graficados todos los puentes en la zona. Aquí están viendo los principales que ya tenemos con un nivel de avance de estudios. O sea, aquí no están los 629 puentes que ya se han identificado que se van a construir, ¿no? Eso, y como le digo, en las zonas fuera de emergencia también va a haber construcción de puentes, incluso ahora con mayor intensidad, porque vamos a tener una holgura presupuestal, porque la construcción de puentes en regiones con emergencia se usa otro presupuesto específico para tal fin. La siguiente. Ahí podemos ver Huancavelica, los ejes que ya tenemos identificados. La siguiente. Arequipa también, hay 18 puentes que están ahí más o menos ubicados. Y para terminar, eso es, ¿no? Entonces, puede ver, señor presidente de la comisión, señores congresistas, ha habido un esfuerzo bastante grande del sector transporte y comunicaciones para ya tener un diagnóstico
donde ya con cifras. Aquí hay longitud de kilómetros de carretera, hay cantidad de puentes, hay una cuantificación y tenemos incluso muchos de esos puentes y tramos de carretera con expediente técnico, lo que nos permite a partir de este año comenzar una reconstrucción que nos lleve con seguridad a afirmar de que antes del año que termine el año 2020 el sector transporte y comunicaciones tendrá una nueva infraestructura que va a permitir resistir con mucho mayor seguridad los embates de naturaleza que se presentan por este tipo de fenómenos, principalmente en el centro y en el norte del país. Muchas gracias, señor congresista. Gracias, señor ministro. A continuación vamos a dar la palabra a los congresistas que se están anotando. Domínguez. Carla Schiffer. Roy. Monterola. Apaza. Uchuñagua. No, Lazo ya está. Del Águila. Narváez. Padrino. Mamani. Gracias. Habla el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del ministro Martín Vizcarra. Y bien se ha hablado de mi región de Ancash. De verdad que en este tema del azote climatológico del Niño Costero ha sido bastante afectado y más que nada ha sido la zona costa. Hay que rescatar y también ser hidalgos. Se ha trabajado bastante en Ancash, en la zona costa, y ha habido un trabajo inmediato, muy coordinado. Se ha podido tener viabilizado puentes muy importantes como los que tenemos, principalmente el puente Belis en Cosco, el puente Chicho en Casma, también el puente Sechín fue rehabilitado, también tenemos el puente de Guambacho. Pero quiero hacer una pregunta al ministro porque tengo datos estadísticos en los cuales son exclusivamente del COEN, de Endesi, el cual contradice un poco lo expuesto. Se habla de carreras destruidas por el COEN, que estamos hablando, señor ministro, a través de la presidencia, de 742 kilómetros, pero en su exposición solo manifiesta 270.9 kilómetros. Quiero saber a qué se debe esa diferencia. En cuanto a puentes destruidos y puentes afectados, tenemos, según el COEN, un total de 168 puentes, pero su exposición solamente implica 122 puentes. También quiero saber a qué se debe esa diferencia. Por otro lado, reiterarle que le he mandado formalmente mediante oficio a su despacho, recorriendo las zonas más afectadas aledañas, como por ejemplo Macate y Moro, los cuales necesitan puentes de accesos. Hay caseríos que se han quedado aislados y que hasta ahora todavía no llega la ayuda por motivo de los puentes. Es por eso, señor presidente, a través de su persona, acceder, por favor, la atención de estos puentes que son de suma urgencia. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Al final, creo que por congresista presente, al congresista Israel Lazo. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Saludo a través de la presidencia al ministro de Transporte. Yo creo que el señor ministro nuevamente se ha olvidado de la región centro, de la macroregión centro. Usted tiene la oportunidad, a través de la ley de reconstrucción, poder conseguir que este sueño de la nueva carretera central se haga realidad, acortando los plazos. En las reuniones que hemos tenido, usted nos hace una proyección entre 5 y 10 años que este sueño sea realidad. Pero creo que usted tiene la oportunidad, a través de la ley de reconstrucción, acortar estos plazos y usar los presupuestos que ya tienen. En este fenómeno natural que hemos vivido estos primeros años, primeros meses de este año, hemos visto cómo la carretera central ha colapsado y cuánto perjuicio económico ha causado, no solamente a la macroregión centro, sino a toda la población de la Lima central, de Lima. Son cerca de 8 millones de habitantes que se han visto perjudicados. Yo quisiera saber si realmente va a ser incluida
este proyecto de la nueva vía alterna dentro de la ley de la reconstrucción. Si usted va a aprovechar esa oportunidad de poder pasar a la historia como un ministro que realmente ha puesto sus ojos en la solución de este problema que lleva décadas, señor ministro. Todos los años vivimos, todo enero, febrero, de cerca de 4 décadas, este problema de los huaicos. Esta carretera ha sido colapsada. Era una carretera para 4.000 vehículos, hoy día llega a 7.500 y se calcula que va a llegar a 14.000 vehículos diarios. ¿Qué estamos haciendo, señor ministro? ¿Qué medidas se ha tomado? Y para nosotros, para la región Junín, ha sido una burla que usted haya asignado 7 millones de soles para que puedan hacer estudios estudio de factibilidad. Yo creo que no merecemos eso, señor ministro. Pase a la historia, señor ministro, como un ministro que haya solucionado un problema que lleva décadas y que necesita para el desarrollo de nuestra macrorregión centro. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, congresista Carla Schiffer. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presencia del ministro, especialmente tocando un tema tan álgido después de este niño costero tan devastador que hemos tenido, que realmente ha sido incontrolable su accionar en muchas regiones de nuestro país, pero definitivamente la más azotada ha sido mi región Piura, ¿no? Y usted es el sector más afectado con agricultura y vivienda. Vemos que el niño costero o el fenómeno del niño tiene diferentes formas de manifestarse en mi región. En nuestra sierra, ¿qué hace? Nos incomunica. Nosotros hemos tenido centros poblados, distritos y provincias incomunicados y que siguen incomunicados, como usted bien sabe, el Andino Central, hasta el día de hoy, gran parte de nuestra serranía. Es así como nos golpea ahí. Entonces, se paralizan las economías. ¿Por qué digo esto, señor ministro, a través de usted, presidente? Porque lamentablemente seguimos no actuando o no haciendo a través de usted, presidente, porque lamentablemente seguimos no actuando o no haciendo lo que tenemos que hacer. En nuestra sierra, como usted bien lo ha mencionado, de fenómeno del niño que nos azotó en el año 98 y que no aprendemos de esas lecciones, se hizo un estudio. Cuando se cae el puente Bolognesi, el ingeniero Fujimori trae a un equipo, en el cual estaba un italiano, para que haga este puente que no tiene bases, que es el único que nos ha salvado en este momento, y hicieron un estudio para que nuestra serranía no se incomunique. Hicieron un estudio donde determinaron 48 puentes que se tenían que hacer. Y hemos tenido durante años, 16 años, crecimientos económicos de 3 gobiernos, arriba hasta el 9%, y no les interesó. Así como dominar el río Piura, haciendo esas represas en degradé que se necesitan, que se piden desde el año 1894, ministro. ¿Hasta cuándo? Y mire lo que nos ha hecho el río Piura. Mire lo que nos ha hecho ahora. Nos ha devastado, señor ministro. Y acá lamentablemente se presentó en el 2001, en conjunto con la GTZ del Fondo Alemán, bajo estudios hechos, el CETAR Piura en ese entonces, la UDEP y la Nacional, el encauzamiento del río Piura y esas represas que necesitamos en lo alto, en Morropón, para dominarlo. Represas que sean vasos reguladores. Y lamentablemente, en ese entonces el ministro de Economía, el señor Kuczynski, nos dijo no es rentable. Y mire lo que tenemos. Luego con el ministro Carranza y luego con la ministra Mercedes Sarao, y nos contestó lo mismo. ¿Dónde está esa visión? ¿Qué es rentable para un Ministerio de Economía? ¿Qué es rentable? ¿Lo que nos ha pasado? Por favor. Entonces hagamos, por favor, hoy, en esta reconstrucción con cambio, y yo diría construcción, las cosas como se deben hacer. Nuestra serranía, para empoderarla y que pase al desarrollo que tenemos en nuestra costa, tiene que tener esos puentes y esas vías.
la vía que se necesita, que ya ha sido aprobada, que se está dando, le agradezco de lo que es el corredor andino, tan esperado por esa gente, pero sigo sin tener una carretera Canchaque-Huancabamba, Paimas-Ayabaca. Por favor, necesitamos infraestructura, hay un potencial inmenso en esa región maravillosa de nuestra serranía, que es Ayabaca, Huancabamba y el corredor andino que agarra Morropón. Entonces yo le pido hacer las cosas que se tienen que hacer. Puentes bien hechos, que soporten esos caudales que usualmente tienen los fenómenos del Niño. Es medible, señor ministro. Entonces yo le pediría actuar de una manera correcta. Hagamos las cosas como se tienen que hacer. Y el señor Kuczynski dice que hay plata. Entonces yo le pediría, como es parte del directorio, en buena hora, que se tengan los sectores que usted ha mencionado, de esta autoridad de la reconstrucción, para que se hagan bien. Pero lo principal es lo principal. En la costa también tenemos una afectación terrible y yo le pediría que en estas nuevas concesiones, especialmente Sullana, Zarumilla, que disculpe la expresión, me han mecido durante 5 años el gobierno pasado, que ya sale y que no íbamos a arreglar este tramo caótico de donde está la quebrada de la Manuela, de Mayares, ¿no? Que ya no la hacemos porque vamos a concesionar, se concesione, pero también el mantenimiento de los puentes, porque vemos que acá hay una serie de puentes en ese tramo, hasta Tumbes, ¿no? Porque yo creo que definitivamente si hubiera habido una buena prevención, un buen mantenimiento de estos puentes, quizás ni la mitad se caían, señor ministro. Lamentablemente no se hace el mantenimiento de los puentes, señor presidente, a través de usted al ministro. No se hace. Hasta que no se cae parece que fuera como un negocio, que están esperando que se caiga para que nuevamente se haga, ¿no? O se cae o se desploma, dicen por acá, ¿no? O sea, imagínate. Cuando un puente, ya la tecnología, presidente y el señor ministro, o sea, ya nos permite soportar grandes caudales, por favor. Miren, Holanda domina los niveles del mar y pone el mar donde quiere, viven bajo el nivel del mar. ¿Qué nos pasa? ¿No podemos dominar un río Piura? Majes lo ha hecho. El río Majes, mire cómo lo han dominado. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. No es que vamos a inventar la pólvora para que esto se haga. Entonces, yo sí le pido, señor ministro, usted es las venas del desarrollo del Perú y en este caso mi región. Las carreteras... ¿Por qué? Claro que sí. Yo no lo veo gracioso porque mi región ahorita está paralizada, la economía al menos de la sierra está paralizada porque esas venas están cortadas ahorita, lamentablemente. Y esas economías pequeñas y medianas economías están paralizadas. Y esa gente no puede ni movilizarse. Entonces yo le pediría, y mire, ministro, cómo nos hemos dado cuenta de la importancia en estos momentos, uno, del cabotaje, que muchas personas nunca han querido y lobbies de los transportistas no han dejado que esta carretera hecha por la naturaleza y bendecida de 3.048 kilómetros, que no necesita ni pintado ni mantenimiento, no se use. Ni semáforos, no necesitamos nada. Ahí está, lista, esperándonos para una economía emergente, eficiente, competitiva. Y también mis aeropuertos. Vemos que tenemos la pista de Piura, se tenía que cerrar porque tenemos un recapeo pendiente desde hace no sé cuánto tiempo. Sí, realmente, y hemos visto con mucha pena, y ayer en el subgrupo de trabajo que gracias nos acompañó Corpa, la DGAC, viendo estas situaciones lamentables que a veces las autoridades que en el proceso de descentralización se le han dado facultades, vemos en Ancash un aeropuerto extraordinario con condiciones tremendas invadido. ¿Y quién promueve? El alcalde. ¿Qué es esto? ¿No? Y bueno, tiene una situación ahí que tiene que conversar con diferentes sectores por una filtración de una petar que está ahí, ¿no? Que no podemos perder esa infraestructura. Miren en Huancabamba, la única forma de acceder ahí es vía aérea, en estos momentos el abastecimiento, gracias a la Fuerza Aérea y al Ejército y a la Policía Nacional con sus helicópteros. Y lamentablemente el aeródromo, por decir de Huancabamba, hay gente metida ahí.
promovido por los alcaldes. Como se les ha pasado la responsabilidad, no podemos permitir eso. Hay que retomar por una seguridad nacional. Presidente, a través de usted al ministro, hay que ver cómo se retoma el manejo y el resguardo de estas infraestructuras que lamentablemente cada vez que nos vemos vulnerables, ahí recién sentimos su importancia. Los aeropuertos han sido estratégicos para llegar rápido, especialmente, ¿no? Le agradezco, señor presidente. Gracias, congresista Schiffer. Tiene la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro y sus funcionarios. Lo que nos está explicando el señor ministro, el plan de reconstrucción. Y esperemos que este plan de reconstrucción, que posiblemente también va a ser expuesta al Pleno del Congreso de la República, no sea un copiar-pegar, no sea un plagio de este trabajo que ya usted está realizando a través de sus funcionarios. Porque, valga verdades, lo que usted acaba de mencionar es que a partir de este año, o por lo menos en su ministerio, a partir de este año recién van a empezar a trabajar el plan de reconstrucción. Nosotros tenemos proposición de que cada ministerio debería empezar a trabajar desde ya, pero vamos a esperar otros 90 días más. Piura, Chiclayo, el norte del Perú, y también Lima Provincias va a tener que esperar 90 días más para empezar el proceso de reconstrucción, cuando ya el Ministerio de Transportes tiene un plan de reconstrucción. Usted también acaba de mencionar que los puentes desde el año 98, así ya 20 años, no han sido atendidos en su debido momento. Ha sido monumento a la ineficiencia, acaba de mencionar. Esto es indiferencia también, ¿no? Pero esto pues es el resultado de nuestros ex ministros de Economía, nuestros ex premier, nuestras autoridades de turno, que más se han preocupado en buscar las IRSA Norte, las IRSA Sur, gastarse pues los billones y millones en tremendos negociados. Yo hubiese preferido que sea un ministerio, que se conforme un ministerio de la reconstrucción y prevención, porque año tras año, por lo menos cada 4 años, siempre el fenómeno del Niño. Después, los temblores, los terremotos, también año tras año ya nos están azotando. Entonces deberíamos tener ya un ministerio de la prevención, porque no hay políticas de prevención. Así también, aprovechando la presencia del ministro, quería tomar algunos temas, ya que es bien difícil encontrarlo en el ministerio, ya que usted está con los quehaceres propios de la reconstrucción. Y quería empezar recordando el 19 de agosto del 2016, la época en la cual le dimos el voto de confianza en el Pleno del Congreso de la República a su gabinete en totalidad. En mi presentación del 19 de agosto del 2016 le hice llegar unas propuestas, señor ministro. Aquí está, su firma. Y en estas propuestas, no porque seamos una oposición, digamos, que a todo o que quiere poner obstáculos al Ejecutivo, hice llegar unas propuestas como, por ejemplo, de que en su ministerio puedan ya tomar cartas en el asunto, pero en forma inmediata. Ya estamos casi a cumplir un año de gobierno y ustedes también planteaban a nivel de su plan de gobierno en campaña electoral, quiere decir que ya estamos hablando más de un año, y le explicaba y le solicitaba que creen una autoridad autónoma de transporte para Lima y Callao y Huarochirí. A través de la Comisión de Transportes ya se ha debatido esta iniciativa legislativa, que es declarativa, pero que el Ministerio de Transportes en la actualidad no está haciendo nada aún. Así también le hemos pedido, o le pedí, que el proceso de descentralización y de delegación de competencias a los gobiernos regionales y municipales sea más eficiente. Pero ahora, con el proceso de la reconstrucción, nuevamente todo están centralizándolo en la ciudad de Lima. No hay delegación de facultades a los gobiernos regionales y municipales. Repotenciar y otorgar facultades al Consejo Nacional de Seguridad Vial.
Eso le hemos pedido el año pasado también, señor ministro, y ahorita no tenemos cabeza en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el que habían designado, creo que acaba de renunciar. Nuevamente, redefinir las facultades de Sutran. Igual, no hay autoridad de Sutran, está encargado solo el gerente general de Sutran, no tenemos el superintendente de Sutran. Que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación también estén enmarcados en políticas claras de educación y seguridad vial. Todos reconocen, ministro, el éxito que tuvo usted en el gobierno regional de Moquegua a través de la educación. Y esos modelos debería plasmarlo en educación y seguridad vial. Las políticas de educación y seguridad vial no están siendo claras, sus funcionarios poco o nada están haciendo, con el buen sentido de la palabra, no están siendo bien eficientes, porque posiblemente todo se está enmarcando en lo que es la reconstrucción, movimiento de tierras, puentes, asfalto, ensanchamientos, que está muy bien, pero también gran sector de su ministerio no está accionando en forma eficiente. Es así que constantemente vengo solicitando información, porque a mis iniciativas legislativas me gusta darle sustento técnico. Y tengo más de 38 requerimientos a su ministerio que no ha sido atendido. Recién me han atendido 17 requerimientos, y eso es a mucha exigencia. Si no tienen los resultados, si no tienen la respuesta, tranquilamente podría decir, congresista, no tenemos ese resultado, o el gobierno anterior no nos ha dejado los archivos, no tenemos información certera de lo que está solicitando, y tranquilamente hubiésemos podido buscar a través de otros técnicos o a través de otros organismos información para formular proyectos de ley que tengan sustento técnico. Luego ya tenemos director en la Gerencia General de Transporte y Tránsito Terrestre, la DGTT, pero que a la actualidad tampoco no está haciendo trabajos bien claros con referente a las normas de licencias de conducir. Cada decreto supremo que emiten es para prorrogar los plazos, pero no hay acciones claras, y bueno, pues los beneficiarios son los informales, los que siguen traficando con las licencias de conducir, los que siguen haciendo los negociados a través de las escuelas de conductores. Bueno, quería referirme también a la carretera central, señor ministro. La semana pasada se aprobó en el Pleno del Congreso de la República un dictamen de la Comisión de Transportes de declarar de interés, necesidad pública, la carretera central. Considerar a la carretera central dentro del marco de la reconstrucción y crear las vías alternativas, las vías paralelas y la autopista macrorregional del centro va a ser de gran alivio para la macrorregión del centro, no solo la región Pasco, sino también la región Huancavelica, la región Junín, la región Huánuco y la región Ucayali. Señor ministro, hay muchos temas por tratar. También quisiéramos detallar el proceso de concesión del aeropuerto de Chinchero. Tenemos muchas preguntas por hacerlo. Yo creo que el tiempo que usted está citado, como la anterior vez, nos hemos quedado 2, 3 de la tarde, gustosamente podríamos quedarnos hasta estas horas, porque todos queremos tener respuestas claras de su ministerio. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, congresista Ventura. Doy la bienvenida al congresista Modesto Figueroa y a la congresista Luciana León. Congresista Monterola tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al director de Provida Nacional, a todos los colegas y todos los presentes en la sala. Efectivamente, el día de hoy el ministro viene a explicarnos el plan de reconstrucción con cambios, y como representante huancavilicano tengo que decir que uno de los departamentos que han sido afectados por este fenómeno del niño costero, especialmente 3 provincias, iniciando en el mes de enero en la provincia de Angaraes, fue afectado con la caída de un edificio y 28 casas. Ahí empezó el fenómeno del niño y se advirtió al mundo lo que se venía, y de ahí empezó ya todo lo que es en el norte,
etcétera, etcétera. Ahí fueron afectados también un puente departamental, Tuxi, y esta vía que nace de Licapa hacia Angaraes. Y asimismo acá estamos visualizando cómo están las carreteras de la vía seguro desde Santa Inés, Rumichaca hacia Huancavelica. Esta es una vía que no está renovada la concesión, señor ministro. Así como esta vía nacional, la vía departamental que estoy mencionando de Licapa hacia Angaraes también está afectada. Asimismo, las carreteras de vías nacionales que han sido afectadas y que también están en concesión, por ejemplo, esta es la vía Chincha, vía de Arma, Huancavelica. Esta vía está afectada de esta forma. Y de la ruta específicamente de Arma hacia Huancavelica, prácticamente en la mayor parte de los kilómetros está colapsada. Si bien es cierto, está concesionada, pero está colapsada. Asimismo, la ruta quiero que lo detengan un momentito ahí, de la ruta que es de Angaraes hacia Ayacucho, hay más de 4 kilómetros que fueron llevados por el río Sicra. Y eso se ha reconstruido, pero quiero que sepa, señor ministro, que esta vía que nace en Chincha, llega a Huancavelica, Angaraes, Ayacucho, nos hace una salida a la selva por San Francisco. ¿Qué quiere decir? Que este de acá es un corredor económico y es importante recordar que en el quinquenio del gobierno pasado, como corredor económico ya fue en primera instancia declarado que se haga su perfil para el asfaltado definitivo, y pediría, señor ministro, que tome en cuenta, tratándose de un corredor económico, hagamos un solo gasto y hagamos el asfaltado definitivo. Ahora, continuando, hay una vía, la vía nacional que también ya se venció la concesión, es la de Iscuchaca hacia Anco, Mayo. Esta concesión, señor presidente, esta es parte de la longitudinal de la sierra, la longitudinal 4, que todavía no ha sido concesionada hasta el día de hoy, está en manos de Proinversión, y que esta carretera también ha quedado colapsada. De la misma manera, podemos nosotros manifestar las carreteras departamentales que ya hemos mencionado y las carreteras vecinales. Yo quisiera hacer una pregunta, señor presidente, por su intermedio al ministro. La fuente de recolección de datos, ¿de dónde ha nacido? ¿Cómo han intervenido los alcaldes distritales, provinciales o gobernador regional? Quisiéramos saber, porque vemos una observación acá en la página, por ejemplo, 25, se nos menciona que hay 18 puentes fijos y 30 modulares. Y en la página 38 nos menciona que solamente hay los 18 puentes fijos y un modular. Entonces, para hacer esa aclaración, asimismo nosotros, por intermedio del director de Provía Nacional, hemos pedido que a toda la zona de emergencia vayan los técnicos, justamente a levantar información y en base a esa información establecer todas las vías nacionales afectadas, todas las vías departamentales y todas las vías vecinales. En la provincia de Huaytará, casi todas las vías vecinales y departamentales han sido colapsadas, de la misma manera en la provincia de Castro Virreina. Esperando, señor ministro, que esta información que tenemos sea preliminar
y que se complemente con la información que nosotros hemos adjuntado vía la Comisión de Transportes y asimismo las autoridades democráticamente elegidas de mi región Huancavelica. Muchas gracias. Gracias. Congresista Justiniano Pasa tiene la palabra. Luego el congresista Chuñao. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, muy buenos días. Saludar la didáctica exposición de nuestro señor ministro de Transportes, así como también del jefe nacional de Provías, el señor Carlos Lozada. Sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones. Referente a la Panamericana Sur, señor ministro, usted debe conocer más que yo incluso el problema del deslizamiento de las tierras del sector de Altos Ivas, del Valle de Majes, el Pedregal. Ya hay un informe de Ingemet que es un deslizamiento de sumo riesgo que quedaría desconectada toda la región sur. Ingemet ya ha dado su informe. Hasta el momento no sabemos qué medidas se está tomando referente al nuevo trazo que se determina eso. Ojalá el día de hoy nos aclare esa posición. Luego tenemos, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, el problema de la carretera Arequipa-Chihuahua-Santa Lucía. Quisiera explícitamente un informe de parte del señor de Provías Nacionales, porque él está encargado de este tramo. Esta carretera es de suma urgencia asfaltarla porque la afluencia de miles de vehículos con este aspecto del desarrollo de la minería, en el cual se tienen que transportar mineral desde el Cusco a Purima y todos a Matarani, se ha hecho ya intransitable más que la carretera central de acá a un par de años. Lo cual significa de que esta carretera sería de urgente necesidad asfaltarla porque incluso es más corta, en varios kilómetros. Esto llevaría a un progreso y más que todo una actitud de desvío de la congestión de vehículos. Entonces queremos una explicación de parte del señor Carlos Lozada referente a este problema. Luego tenemos el problema también el problema de Cotahuasi, señor ministro. El sector de Andamarca, el pueblo de Cotahuasi está totalmente aislado. Se vienen haciendo ciertos reparos continuamente, pero no tienen tiempo de duración. Entonces, en ese caso, se ha visualizado también un nuevo tramo. Pero hay, según algunos técnicos, que no es necesario ese tramo, sino hacer, creo, un túnel, y eso seguramente ya usted, señor ministro, debe tener algunos informes referentes a esta situación de Andamarca. Bueno, al margen de las carreteras también tenemos el problema del aeropuerto de Rodríguez Bayón, aeropuerto de carácter internacional. Como usted debe estar enterado, hace unos días ha muerto una persona ahí, un pasajero, no tiene internacional. Como usted debe estar enterado, hace unos días ha muerto una persona ahí, un pasajero, no tiene aeropuertos andinos ningún servicio paramédico, no tiene ambulancia, no tiene nada. Tan escaso ha sido la atención que se ha producido la muerte de un ciudadano que ha podido salvarse. Sin embargo, juega el gran monetón entre el Ministerio de Salud, Minsa y también el aeropuerto Chincheros. Perdón, el aeropuerto que va a ser, desde luego, también controlado por los concesionarios de... Bueno, entonces, señor, ¿qué se ha hecho referente a esto? ¿Qué se ha sancionado? ¿Qué se está tomando? ¿Qué medidas se está tomando con referente a todos los aeropuertos casi en el país, ¿no?, gerenciados o que tienen en su concesión aeropuertos andinos? En Juliaca, igual. Entonces, queremos saber también eso. Y por último, señor presidente, por su intermedio, señor ministro, hace tiempo no tenemos un jefe de la Sutran, ¿no? Desde que fue destituida el último funcionario hace meses atrás, no tenemos, ¿no? Entonces se está pidiendo, aunque hay, bueno, se dice que es gente de Villarán, a veces también se dice de que están esperando de que un funcionario de Usañermín está siguiendo un curso de transportes para que sea nombrado, se estaría guardando un cupo.
según lo que dicen, ¿no?, en el Ministerio de Transportes. Esperamos que así no sea y se nombre lo más pronto posible. Estas son mis preocupaciones en forma breve, porque tengo entendido que usted tiene una reunión ahora en la mañana. Gracias, señor. Congresista Usuñagua tiene la palabra. Luego el congresista del Águila. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los señores congresistas y también al señor ministro. Señor ministro, se ha podido escuchar y ver por todos los medios de comunicación respecto al plan estratégico que el gobierno está realizando para la reconstrucción del Niño Costero. Es muy bien porque todos los peruanos están de acuerdo, pero también es importante, ministro, acordarse de la problemática de la Amazonía peruana, es decir, de la región de Ucayali. Ucayali, el gobierno nacional no ha mirado también que se encuentra perjudicado nuestra carretera. En el año 2015, en octubre, en la región de Ucayali ha hecho un paro de 11 días, ha paralizado totalmente, reclamando muchos pedidos al gobierno nacional. Pero uno de los pedidos importantes por intermedio de su ministerio, que es Transportes y Comunicaciones, el día 26 y 27 y 28 de abril de este año, la provincia de Paraná, Agüitía, hizo un paro en general para que el gobierno escuche el acuerdo y las peticiones que hizo la región de Ucayali. ¿Cuál es, ministro? Es la carretera del tramo Tingo María a Agüitía, pero que se encuentra totalmente en desastre es Puente Chino y Agüitía, donde también el señor presidente de la Comisión de Transportes ha constatado, ha verificado que, ministro, es intransitable y de esta manera perjudica no solamente a la región de Ucayali por la transitabilidad, sino también para que se pueda ingresar lo que es los productos de primera necesidad, así como también perjudica, ministro, a la región de Loreto y otras regiones más de la Amazonía peruana. Motivo por el cual, ministro, quisiéramos saber si efectivamente, por intermedio de su ministerio, se va a trabajar o existe algún presupuesto, un proyecto para que se pueda arreglar este tramo, que es de mucha importancia, no solamente para los ucayalinos, sino para todos los peruanos, ministro. Eso es lo que le hacemos el pedido y espero, pues, ministro, que se acuerde de nuestra región de Ucayali. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Usuñagua. Tiene la palabra el congresista del Águila, luego el congresista Narváez. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, buenos días. Dicen que finalmente toda crisis puede generar una oportunidad. Y es cierto en la medida que los actores estén involucrados y tengan la idea y la conciencia clara de que queremos hacer un cambio. Lamentablemente, el Perú, después de muchos años, y es una constante, y hoy en día recién nos damos cuenta, el fenómeno del niño nuevamente azota al país. Y lo hace de una manera devastadora, quizá como siempre lo ha hecho, e indudablemente que sí. El niño del 83 y el niño del 98 fueron azotadores. Hoy en día, con todo el tema de las redes y las comunicaciones, hace que finalmente todos los ciudadanos estemos enterados del problema, pero más que enterados, estemos compenetrados con el problema. Y eso es lo que existió a nivel nacional. Hubo una gran sensibilización de toda la población, que indudablemente los grandes beneficiados fuimos todos los peruanos, pero sobre todo, señor ministro, fue el gobierno central. Y eso es bueno que usted lo sepa y quede claro. Es el gobierno central que, a través de la sensibilización de la gente, recibe ese apoyo mayoritario, y que lo plasma y lo presume en todas las formas. Ese apoyo hay que concretarlo en medidas que son necesarias. Le pediría que me escuche, por favor, ministro. Disculpe usted, yo sé que tiene actividades y de conversar con su gerente, pero es importante lo que hablamos en esta mesa. Muchas gracias. Le decía que hay que aprovechar todas estas oportunidades. Estimado ministro y gerente, uno, cuando es docente, le pido a los alumnos que presten atención.
siempre es bueno prestar atención, sobre todo cuando, en este caso, yo entiendo que para usted es tedioso, somos más de 15 congresistas los que estamos presentes y usted tiene la necesidad y la obligación de escuchar a los 15. Así que es pesado, indudablemente que mortifica, pero es un esfuerzo que hay que hacerlo porque estamos hablando de temas importantes como es el tema de la reconstrucción. Le decía, señor ministro, que es la gran oportunidad para poder hacer un cambio, no un cambio tratando de parchar o solucionar las cosas de manera coyuntural, sino por fin trabajar en función a la planificación. Hoy en día usted es ministro de Transportes e indudablemente el ente que lo coloca en la autoridad máxima lo obliga a corregir y a poder refaccionar todas las vías a nivel nacional. Pero esas vías no únicamente trasladan un tema de comunicación, sino usted bien lo ha dicho, trasladan desarrollo y generan economía. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Hay que poder recuperar esa economía que en muchos de los lugares del país se han perdido. El trabajo que usted va a hacer no únicamente es de refacción de carreteras, de poder habilitar puentes, sino sobre todo de devolverle la esperanza y sobre todo incluir a esa gente dentro de este proceso de refacción económica. Y yo acá quisiera hacer un comentario. El tema de la cooperación popular es un tema que lo puede ayudar a usted mucho. Hay obras de dimensiones distintas, de tamaños distintos, que indudablemente unas involucran la participación de empresas con un tamaño y una capacidad de trabajo mucho más grande. Pero hay obras pequeñas en las cuales usted podría involucrar a las personas que están relacionadas directamente a la jurisdicción para poder generar esta economía que finalmente se va a regresar a todo el territorio nacional. Lo segundo, señor ministro, usted bien lo escuchó y disculpe que sea reiterativo, pero creo yo que es una necesidad, ya que todos pedimos, que es el tema de la carretera central. Yo particularmente en mi semana de representación tuve la oportunidad de visitar la casa donde usted labora, que es el Ministerio de Transportes, y fue recibido por algunos funcionarios que usted seguro llegando a su oficina puede pedir el informe. Entre ellos había un funcionario del sector planificación. Yo soy un convencido que finalmente la carretera central tiene múltiples soluciones, pero una de las soluciones es una carretera que se planificó hace muchos años, que es el tema de la vía periurbana. La vía periurbana que da esa solución sobre todo a la entrada de Lima. Y otras soluciones que puede tener la carretera central mientras se termina ese famoso anillo vial, que por cierto tiene una duplicidad de funciones con la línea amarilla. Me gustaría que lo revisen para que no vaya a ser que de acá a 5 años tengamos 2 obras con el mismo objetivo. Es el tema de buscar una medida coyuntural. Es decir, tenemos que, mientras arreglamos el tema de la carretera central, tenemos que buscar una medida coyuntural. ¿Cuál es esa medida coyuntural? Es poder darle un ordenamiento y un uso adecuado a la carretera central. Por ahí bien lo dijeron, la carretera central tiene un aforo, vamos a llamarlo así, de 4.000 vehículos. Hoy en día estamos por los 6.000 o 7.000. Hay que priorizar los horarios. No tengamos miedo, señor ministro. Finalmente hay que darle prioridad a la gente, a los habitantes, que son la esencia de toda sociedad e indudablemente que de la nación. Hay que hacer que estos camiones de carga pesada tengan un horario de entrada y de salida. Se puede hacer. En su ministerio hay estudios de los famosos track centers, que son esos grandes albergues en los cuales los buses tienen esa capacidad de poder esperar para entrar en una hora adecuada a las ciudades, en este caso como Lima. Eso no únicamente va a ordenar el tráfico, sino también va a generar pequeñas economías alrededor de esos track centers. Y acá viene mi pregunta, señor ministro, que básicamente son 2. Usted, a inicio de su gestión, hizo una presentación que habló de todo el desarrollo vial que iban a desarrollar en los 5 años de gestión. Esa presentación fue reafirmada posteriormente por la viceministra Molinelli. Entonces mi pregunta es, los datos que usted ha presentado el día de hoy, todo ese gran proyecto de refacción, de construcción de nuevas carreteras y puentes, ¿es distante o se contradice con lo que usted presentó en un inicio de su periodo? Quisiera saber, de repente son complementarios o son excluyentes. Y luego, lo que me gustaría saber como segunda pregunta y última es que usted, indudablemente que hoy en día estamos en una etapa que es una etapa previa, pero conforme pasen los días, que son 3 meses, creo lo que ha pedido este gran superintendente de la reconstrucción,
en el cual va a poder planificar todo el tema de la reconstrucción es si usted más adelante podría presentarnos una línea de tiempo. Usted ha presentado claramente qué es lo que va a hacer año por año, tanto en infraestructura como en dinero. Pero me gustaría saber si me podría presentar una línea de tiempo, ¿no?, en el cual cómo van a estar marcadas las obras en sus inicios y en su conclusión. Eso va a ayudar, primero, a un tema de transparencia, para poder hacer un tema de fiscalización por parte de las autoridades competentes, y segundo, al Congreso le va a ayudar para tener un control mucho más claro de cuál es el avance de esta reconstrucción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Águila. Tiene la palabra el congresista Narváez, luego el congresista Ochoa. Gracias, presidente. Un saludo y bienvenida al ministro y al equipo que le acompaña y también a todos los colegas. Señor ministro, quiero ante todo agradecerle a usted como ministro de Estado y seguramente a nombre de muchos peruanos por el trabajo desarrollado durante la época de emergencia. Y creo que es bueno también esta comisión decir lo bueno que hace el gobierno, sino la crítica es importante y muy básica para toda la gestión, pero el reconocimiento es importante para usted y para todo el equipo, porque lo hemos visto en todas partes y yo traslado en realidad la voz del pueblo. Y hace poco estaba en la zona de Yupas, que es un tramo de Casma Huaraz, y un campesino me decía, qué bien es ese señor Vizcarra, buen ministro, me decía el campesino. ¿Y cómo sabes tú? Que lo he visto por Canal 7, en todas partes lo veo. Eso es una voz del pueblo, ¿no? Y creo que es bueno que ustedes lo sepan, y para que se trabaje en el Estado a ritmo de emergencia. No debemos parar. A veces decimos ya la emergencia ya se fue y nos relajamos, peligroso. Creo que los peruanos tenemos que acostumbrarnos a trabajar a ritmo de emergencia para que las cosas avancen, y de verdad seguimos en emergencia porque somos un país pobre, con muchos problemas, muchas necesidades. Por lo tanto la emergencia continúa y hay que mantener entonces un ritmo constante para que el país avance más rápido, y también de parte de nosotros los que estamos en el Congreso. Ha presentado usted el plan, me parece bastante interesante. Creo que es una información bastante avanzada, sin embargo todavía falta completar. Creo que dentro de lo que va a hacer el plan, que va a hacer la nueva autoridad que se va a encargar, que va a liderar este tema, van a seguramente pulir la información. Pero hay bastantes datos y bastante importantes, señor ministro, que nos ha entregado hoy día y que están bien presentados también. Un tema que es importante y que lo hemos vivido en la emergencia es el tema de los agricultores, ministro. Tenemos que aprender esta lección. Nos hemos preocupado obviamente bastante por el tema de la Panamericana, ¿no?, y las carreteras principales, sobre todo la Panamericana, que es una vena clave para que el país esté comunicado. Pero sin embargo hay muchas carreteras que llegan a las zonas agrícolas que no se ha atendido rápidamente. Y ahí se han afectado muchos agricultores, se han perdido muchas cosechas, muchos agricultores, por ejemplo en el Valle de Fortaleza, en el Valle de Guarmey, en el Valle de Casma, en el Valle de la Cramarca, Cascajal, en Santa. Cuando uno los visita ya entrando de la Panamericana hacia el fondo, ¿no?, a la zona costera, pero en la zona agrícola la gente dice, pero ¿por qué no han venido a ayudarnos rápido acá? Porque como no había transitabilidad en las vías, no hemos podido vender nuestras cosechas. Entonces se ha perdido cantidad de producción y esa gente se ha empobrecido y se ha endeudado también con el banco. Entonces creo que hay que repensar cómo desde el Ministerio de Transportes en el futuro nos debemos dejar esa responsabilidad en manos de alcaldes o de alcaldes de centros poblados que están vinculados a esas áreas, sin presupuesto, sin recursos. Y yo creo que el Ministerio tiene que tener una estrategia en época de emergencia para penetrar y ayudar a esos alcaldes, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el gran propulsor del desarrollo del país, tiene que estar donde está la gente pobre. ¿Y dónde está la gente pobre? En el campo, en la zona agrícola, en la zona rural. Entonces, si hacemos que el Ministerio esté muy concentrado solamente en el tema de administrar lo que ya es carreteras concesionadas, creo que no debemos dejar esa tarea, obviamente, pero creo que eso puede ser administrado por funcionarios ya de otro nivel dentro del Ministerio. El Ministerio debe estar metido
en donde la gente realmente necesita la presencia del Estado, que es zona rural y zonas agrícolas. Vale decir, preocuparnos por las carreteras vecinales, rurales, que ingresan a los centros de producción donde el campesino pobre espera la presencia del Estado. Y eso lo ha dicho el presidente de la República. De alguna manera creo que podemos aprovechar esta etapa de reconstrucción para meterle fuerza en ese tema. Respecto a las carreteras concesionadas, también al momento de concesionar tenemos que ver y asegurarnos y hacer una cosa de prevención, ¿no? ¿Qué pasa si viene una emergencia? He concesionado esta vía. ¿Qué va a hacer este señor, el concesionario, respecto a esta emergencia? Y lo hemos visto en el caso de, por ejemplo, de Ancash y la Panamericana. La empresa OHL y el alcalde de Guarmey se quejó incluso acá en el COE en Lima y dijo claramente, de cerca a Guarmey estaba la base de maquinaria de OHL, ¿no? Que es la concesionaria de esa vía. Y dijo que no podía intervenir teniendo maquinaria. La gente estaba desesperada, estaba lleno de lodo y la maquinaria no podía salir porque seguramente tenían problemas de carácter legal. Obviamente dirán, oye, si me meto acá, acá hay un problema, tengo que todavía tener una coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver qué hago. Creo que eso hay que ponerlo en futuras concesiones, hay que ver qué van a hacer esas concesionarias cuando hay emergencia. O sea, tal vez una valorización rápida de los daños, de la destrucción y bueno, reconocer ese gasto o ese costo que va a tener el Estado, pero debe estar incluido ese tema en el momento en que uno concesiona las vías para poder actuar rápidamente. O sea, emergencia es emergencia, hay emergencia, tú entras a tallar al toque, coordinando con las autoridades. Eso creo que hay que mejorar. En cuanto a la intervención del sector privado, que también en esta vez hemos tenido una experiencia, ¿no? La Antamina, por ejemplo, intervino rápidamente en el tramo de lo que es Pativilca hacia Condococha. Entraron más de 150 máquinas, ministro, usted seguramente, obviamente, el jefe de Provías todos están informados, pero mucha gente no conoce, la población desconoce ese tema, que es una buena experiencia. ¿Cómo el sector privado sí puede ayudar a resolver problemas viales al Estado peruano? Y ese ha sido un buen ejemplo, y prácticamente en 15 días en una zona que ha sido bien destruida y bien difícil de poder solucionar. Yo estoy seguro que como Estado hubiéramos demorado fácilmente 3 meses para poder resolver ese problema. En Antamina lo hizo en 15 días, ¿no? Entonces esas cosas creo que son experiencias que debemos tener en cuenta para el futuro. El tema de la carretera respecto a la presencia de las poblaciones. Hemos escuchado decir de que la gente se mete junto a los ríos. Sí, pues, pero el Estado no quiere reconocer que quien se metió primero junto al río es el Estado mismo, a través de las carreteras. No están pues nuestras carreteras ejecutadas siempre paralelo a los ríos, a los ríos de todo el Perú. Es el Estado el que ha invadido primeramente el cauce del río, porque ahí están las carreteras. Y la gente pobre con sabiduría se instala donde está la carretera, porque si está ahí, el agua es vida. Este río, está en la carretera, ahí hay posibilidades de tener a su familia y crear la posibilidad de desarrollo de esa familia. Por lo tanto, se ponen ellos donde está la carretera. ¿Qué hay que hacer? Diseñamos bien las carreteras en el futuro para que las poblaciones puedan asentarse en lugares también seguros. Entonces, ese es un tema importante que hay que tener en cuenta, señor ministro, y también respetar el cauce real que tiene un río. O sea, en la cuenca, decimos, no, respeta el cauce de río, pero tenemos que respetar de cerro a cerro, porque ese es el verdadero cauce de río, no es el lecho de río que nosotros conocemos como río. El cauce de la cuenca es de cerro a cerro. O sea, si viene un super huaico, se va a llevar todos los puentes que hagamos en el futuro. O sea, tenemos que tener en cuenta que el río, la naturaleza, va a llover un momento en el que de cerro a cerro puede transitar el huaico. Ese es cauce de huaico, que es diferente al cauce de río. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, podemos también planificar mejor los proyectos futuros que vamos a hacer en estas zonas. Y no tenerle miedo a los huaicos, ministro, porque mucha gente le da pánico cuando hay un huaico. El huaico es natural, la naturaleza, fuerza de la naturaleza. La lluvia nos ha traído también cosas buenas. Nos ha traído, por ejemplo, que las lomas ahora de la costa están verdes y los ganaderos, sobre todo el ganado caprino, se ven favorecidos totalmente por esta vegetación que hay en las lomas de la costa. Entonces, eso, por intermedio, señor presidente suyo, creo que hay que tener en cuenta. Ya termino, al final le doy
congresista del espacio, no me corte la vía, sino... Entonces, ministro, es importante que incluso el mismo Huayco también ha sido una cosa buena, que también se cayó la censura, ¿no, Cali? Se cayó la censura pues, gracias al Huayco, cosa buena también. Finalmente, ministro, para terminar, respecto a Ancash, yo soy congresista por Ancash y por lo tanto algunos temas que me inquietan rápidamente. La vía de evitamiento, ministro, estamos esperando que se inicie. Sigo Suárez nos prometió que se iban a poner los puentes este año. Supongo que por la emergencia todavía no se ha hecho, pero por favor ir avanzando con los puentes. El tema del puerto de Chimbote también. Y finalmente la instalación de la fibra óptica que estamos también esperando, ministro. El día 2 de junio tenemos una sesión descentralizada en Huaraz y nos gustaría que, señor ministro, que esté presente usted en esta reunión de la comisión en Huaraz. Es una sesión descentralizada el 2 o el 3. Gracias, ministro, muy amable. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. También estamos haciendo la invitación, el día 2 estamos en Tacna nosotros, ¿no? Tiene la palabra el congresista Ochoa y luego la congresista Luciana León. Presidente, el congresista Carlos Domingo me pide una interrupción. Concedida la interrupción. Muchas gracias, presidente. No, solamente algo breve nada más, aprovechando de que mi colega congresista Eloy Narváez, que también es de la región de Ancash, ha manifestado dos puntos importantes. El tema de la relación directa con los alcaldes. Ahorita nuestra región ha sido azotada prácticamente por constante cambio de gobernadores. Entonces hay una inestabilidad en cuanto al máximo cargo del gobierno regional. La idea es trabajar con los alcaldes provinciales, distritales, y tenemos una carretera, la que yo principalmente he visitado, que es la carretera que une Chimbote-Huaraz y que es Chimbote-Yaután-Huaraz, que realmente se ha hecho galleta con ese tema de las lluvias. Y esa carretera justamente ha sido construida en la época de César Álvarez y por Odebrecht. Entonces ya se imagina que ahí hay temas que investigar. Entonces, señor ministro de la presidencia, trabajar con los alcaldes, que es también lo importante. Quiero dejarle presente que me estoy retirando, señor presidente, porque tengo ahorita comisión de presupuesto y que mis consultas sean absuelto y que mi colega Narváez también pueda tomar manifestación de lo mismo. Gracias. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro Martín y a su equipo y saludar básicamente esta vocación, esta predisposición permanente de poder estar siempre, de venir a explicar cuando se requiera, aun cuando este nuevo escenario en el que sabemos que está gestionándose una nueva convocatoria hacia el Congreso y que aun cuando es nuestro derecho, nuestra responsabilidad y función de ejercicios que tenemos que hacer, personalmente considero innecesaria y en tal sentido mi máxima solidaridad en ese punto. También espero que en el marco de este escenario, ojalá y que es el escenario en el que posiblemente se le convoque, yo espero que la Contraloría sea responsable y emita las recomendaciones claras y precisas para que el Ejecutivo cumpla con lo comprometido con este sueño del Cusco y no vulnere este sueño que tenemos como cusqueños, como es el aeropuerto de Chinchero. Entrando aparte del tema, creo que es necesario decir que si bien es cierto, los fenómenos climatológicos o los huaicos pueden ser normales, no puede ni debe ser común que nos saque el ancho, que nos saquen la mugre y que se lleven a las personas que queremos, que dejen huérfanos a niños y niñas. O sea, esto no puede continuar. Pero aun cuando esto es normal, tampoco debe ser común y se considera común, por ejemplo, señor ministro, por intermedio de la presidencia, y no aparece en los marcos de la emergencia el caso, por decir, de la Amazonía. Lo ha señalado, entiendo, creo que el congresista Monterola, sobre el caso, por ejemplo, de las inundaciones en Ahuayquilla, en Colpo, Suso. Yo tengo que mencionar el tema del Bajo Urubamba. O sea, como es común que la selva se inunde, entonces nunca está en emergencia. Y no es verdad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí tenemos que hacer una revisión de los parámetros y ojalá en este marco de la reconstrucción con cambio pueda empezar
a pautearse también estas mejores oportunidades de ver a nuestros hermanos de la Amazonía y atenderlos por derecho como corresponde. Esta reconstrucción con cambio, señor ministro, por intermedio de la presidencia, comparto plenamente la posición que ha planteado la congresista Carla, porque es verdad que tenemos que empezar a tener una mejor mirada de la reconstrucción. No puede mirarse el proceso y el escenario de reconstrucción con cambio solo como un hecho de reposición con algunos cambios. Y esto implica, sí, señor ministro, una gran responsabilidad de la persona a quien han dado la responsabilidad de dirigir este proceso, de que empiece a mirar este proceso con enfoque territorial. Es decir, no se puede mirar solo la costa pensando que la sierra no tiene influencia. La articulación e integración entre una y otra es condicionante sí o sí. Por eso es que no puede señalarse que porque en este pueblito supuestamente no llovió, la sierra no se debe mirar como atención. Entonces creo que hay que empezar a mirar y tener una gran oportunidad para empezar a hablar de la construcción con sostenibilidad. Y eso implica, obviamente, procesos de planeamiento, organización territorial, zonificación económica ecológica. Es cierto que puede demorar en tiempo, es cierto que puede incrementar los recursos, pero estoy seguro que valdrá la pena para que nunca más, por efectos del niño costero, tengamos que estar hablando de héroes o heroínas que sobreviven gracias a que el Guayco no las pudo matar. O sea, creo que más allá de estos reconocimientos es importante precisar en el futuro cómo es que podemos hablar que estamos preparados para todos estos cambios climatológicos que además son productos de creación de las personas, de nosotros mismos. En ese sentido, entiendo también, señor ministro, que hay una gran responsabilidad suya. Quienes conocemos de la trayectoria que tiene usted, de por lo que ha hecho también en su región, por lo que compartimos temáticamente, creo que hay una gran responsabilidad respecto al tema de la transparencia y esta vocación sí tiene que marcar una pauta interesante. Hay una, por lo menos en términos personales, una altísima confianza de que esta situación tenga que hacerse con transparencia y no se permita ninguna puerta a los temas de corrupción que estemos lamentando en años adelante. Y de hecho también mirar que este planeamiento al 2020 no vulnere algunas poblaciones, como caso, por ejemplo, ahora estamos hablando de Ica, ¿no? Que desde el año 2007, situación en emergencia, no se ha cumplido, no se ha atendido. En el caso de Calca, en Taray, ¿no es cierto? Desde el año 2010 ha hecho su reasentamiento territorial y el Estado peruano no ha cumplido hasta ahora con ellos. O sea, en el breve tiempo esperemos que esta situación no volvamos a conversarlo. Para terminar, sí quiero señalarle que hay algunos temas particulares que en mi representación también nos preocupan. Y en ese sentido, señor ministro, tal vez algunos puntos genéricos sobre algunos compromisos que se establecieron en esta misma comisión, el tema de la calendarización del estudio de factibilidad del túnel La Verónica. Tenemos entendido, hemos adelantado unas conversaciones sobre el tema de la carretera Santa María, Santa Teresa hidroeléctrica, ¿no es cierto? Y otros puntos de agenda que en lo específico, en los minutos que podamos conversar después de esto, quisiéramos planteárselo para poder agendar. Cierro el tema, señor ministro, con dos puntos concretitos. La primera es que en el Cusco se han incrementado los accidentes de tránsito con muertes de personas de manera exponencial. Es impresionante que en las últimas semanas hayan fallecido por lo menos 10 personas. Entonces creo que este tema hay que verlo en la instancia correspondiente. Y un segundo punto, que es prácticamente comunicar a su gestión que el empresariado del Cusco también espera ser convocado, ¿no es cierto?, para poder atender este proceso, dado que lo que el Cusco esperaba como reactivación económica se ha quebrado, ¿no? Tanto con el gasoducto sur y tanto con el aeropuerto, y lo que implica los procesos de inversión en estas dos obras importantes. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Luciana Leó, luego el congresista Modesto Figueroa. Gracias, congresista. Para saludar la presencia del ministro Vizcarra y de las personas que lo acompañan. Bueno, hemos visto una activa y real preocupación por parte del ministro Vizcarra. En realidad hemos visto en general a todo el gabinete
con mucha preocupación y sobre todo muy comprometidos en el trabajo, sobre todo en la situación de crisis que pasamos por el Niño Costero. Entonces ese compromiso ha sido importante verlo, y así lo ha confirmado la población y así lo dijeron las estadísticas en el aumento de aprobación y también en el reconocimiento al trabajo realizado. Pero ahora le toca la etapa más difícil, ¿no?, que es la de reconstrucción. Vemos un plan aquí bastante interesante que ojalá se vaya a cumplir, y lo que aquí sería interesante poder ver sería, como manifestó el congresista del Águila, los plazos específicos. Yo creo que eso es difícil de repente, pero se podría ir dándonos una idea paulatina que yo creo que para el ministro, señor presidente, no sería muy difícil, toda vez que yo he visto su actuar durante la situación de emergencia, y manifestaba yo, vengo con la conclusión del puente el día domingo y el domingo estaba realizado. O sea, un político que sí cumplía, eso es raro, ¿no? Entonces, sería interesante poder conocer, poder ver cuáles van a ser más o menos las fechas en que se va a hacer realidad esta conexión de la red vial nacional, también los programas de puentes, de intervenciones según departamentos, y todo lo que aquí ha señalado y nos ha venido a exponer, que esperamos así sea, y lo más urgente posible. Y que obviamente esta comisión va a estar para colaborar en todo lo que se necesite y vaya en beneficio del país de todas maneras. Obviamente haciendo nuestro trabajo de fiscalización, pero sí con las herramientas que se han dado de la propuesta legislativa del plan de reconstrucción, donde se dieron algunas medidas para el proceso de adquisición simplificado o abreviado. Entonces, eso creo que les va a dar las herramientas suficientes como para poder hacer las cosas de manera mucho más rápida y atender las necesidades de la población, que es una conexión a nivel nacional más con una respuesta más inmediata. Y respecto a los temas que ya había comentado en anterior oportunidad, como el que también mencionó la congresista Carla Scheffer, el cabotaje, que hemos visto que ha funcionado también y ha sido de gran utilidad en estos momentos de emergencia, donde se ha llevado las medicinas, los alimentos, la ayuda humanitaria en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la comisión hemos presentado un dictamen sobre la ley de cabotaje, eso está pendiente en el Pleno para debatirse, pero sería interesante escuchar una opinión por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuál es la posición por parte del MTC verdaderamente, no sé si existe alguna propuesta, alguna idea de dar incentivos tributarios para aquellos que vayan a ingresar a hacer este cabotaje. Nosotros no lo hemos incorporado en nuestra propuesta legislativa, en el dictamen que hemos aprobado, sin embargo es algo que puede venir por parte del Ejecutivo, y la cosa es que se haga realidad. Yo creo que fue una gran demostración durante 3 meses en que vimos que las carreteras estaban totalmente paradas y teníamos que utilizar la otra vía que siempre le hemos dado la espalda, que es nuestro mar, ¿no? Entonces, en esta oportunidad se le ha dado gran provecho, en esta oportunidad le hemos sacado el jugo y creo que se debe seguir haciendo de esa manera. El mar no tenemos que darle mantenimiento, no tenemos que construir rompemuelles, no tenemos que hacer, controles de velocidad sí, pero digamos no hay los accidentes que pueden haber, menos aún la contaminación, entre otros, ¿no? Entonces es una medida que yo creo que sería importante que por aquí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le dé cierta prioridad. Y también me queda la duda, este proyecto de anillo vial periférico también ha sido uno de los proyectos que en la reactivación económica se mencionó al inicio, ¿no? Entonces sería importante saber si ahora con la emergencia este tipo de proyectos quedan paralizados, postergados, o igual van a ir como complementarios
como manifestaba también el congresista del Águila, ¿no? Eso sería interesante conocer, así como también la propuesta de la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano, que el presidente ya recibió una propuesta del Ejecutivo junto con otras de la Comisión, y ahí se va a trabajar todas estas, pero también si esto lo hacemos ahora o pasa la emergencia, ¿en qué momento creen que el Ministerio como sector también va a estar en la capacidad de llevar este tema? Porque tampoco se trata de crear una autoridad que luego va a ser un fantasma que no se va a hacer nada. Lo que queremos son soluciones inmediatas y ver si se pueden hacer y cuáles serían los plazos para más o menos ir organizándonos y tener claro cuál es el panorama y los proyectos que se vienen. Eso es todo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista León.